Ah, no hace mucho les traje un mensaje sobre lo que es el pecado. Y una de las cosas que pudimos percibir de inmediato sobre el concepto del pecado es la confusión que existe sobre este tema. Es como pensamos en pecado, y cuando pensamos en pecado rápidamente las palabras que suenan en nuestra mente es adulterio, robo, hechicería, codicia, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cuando hablamos de la esencia del concepto de pecado, no mencionamos ninguna de esas cosas. Porque esas cosas en verdad están relacionadas con el pecado, pero no determinan la esencia del pecado. La esencia del pecado, como vimos, tiene que ver con nuestro rechazo de Dios. El hecho de que no le demos participación a Dios en nuestra vida, el hecho de que no sea Dios el que gobierna nuestras vidas, no sea Dios el que determina la realidad de nuestras vidas, es la esencia del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que hicieron fue sentar a Dios en una esquina para ellos hacer lo que bien le parecía. Y por eso una de las definiciones más claras del pecado que yo considero es la de Isaías 53:6, donde dice: todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su propio camino. Es la esencia del pecado. Es diferente a lo que nosotros pensamos, pero si tenemos un pensamiento diferente en cuanto a lo que es la realidad del pecado, imagínense ustedes si no es todavía más problemático y va a ser más diferente cuando hablemos de perdón de pecados. Y es el tema el que quiero dilucidar en el día de hoy. Y cuando quiero hablar de perdón de pecados, quiero referirme en una primera parte, porque esto tiene más de una parte, a la naturaleza inusual de lo que es el perdón de Dios. El perdón de Dios no es como nosotros nos imaginamos. Y en ese sentido, antes de dilucidar los elementos de lo que es el perdón de pecado, quiero establecer como premisa que el concepto no va a ser como nosotros pensamos. El concepto no es como nosotros pensamos. No es parte de un conocimiento científico, no es parte de un conocimiento filosófico, no es parte de un desarrollo del intelecto del hombre lo que te va a definir el concepto de pecado. Porque lo primero de la premisa que tenemos que estar claros con respecto al tema es que no es lo que pensamos, porque Dios dice en Isaías 55 que mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis pensamientos no son los de ustedes. En otras palabras, yo no pienso como ustedes piensan, o mejor dicho, ustedes no piensan como yo pienso, dice el Señor. ¿Y cuánta es la diferencia? A lo mejor algunos digan, bueno, como estamos hechos a imagen de Dios, nos parecemos un poquito. Él dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Si ustedes creen que los cielos están lejos de la tierra, así de lejos están nuestras ocurrencias, están nuestras ideas, están nuestras estimaciones de las de Dios. Entonces, antes de discutir la materia en sí, tenemos que entender, va a ser diferente. Es diferente. Las muchas religiones que hay en el mundo no tienen esta concepción del perdón
de pecados. Y por esa razón, partiendo de la misma premisa y abundando sobre ella, necesitamos la revelación de Dios. ¿Cómo podemos saber lo que es el perdón de pecados? ¿Cómo pudimos entender el concepto de pecado? A partir de la revelación de Dios. Porque el mandamiento del Señor es claro y da luz a los ojos. ¿Entiende eso? Y ese es el ejercicio que vamos a comenzar a hacer hoy. Para entender el perdón de pecados, vamos a ver qué es lo que Dios revela. Y es importante que entendamos esto de revelación, porque revelación no es como la ciencia. La ciencia es un ejercicio de la habilidad que Dios le dio al hombre con la capacidad de dilucidar lo que conoce en la vida para sacar conclusiones y descubrir las realidades existentes. En ese sentido, la ciencia es progresiva. A veces en una etapa de la vida hemos creído algo que 50 años después, 100 años después, 200 años después, ya eso se ha descubierto y comprobado que era falso. ¿Verdad? Como que había que sacarle la sangre a la gente para que se sanara cuando tenían ciertas enfermedades. Como que la tierra era cuadrada y si tú seguías navegando por una dirección un día llegabas a la orilla y ¡fum! Te caías, no se sabe para dónde. Right? Eso era el conocimiento. Y así es la ciencia, es progresiva, no es nada malo, es progresiva, lo que hay que entender eso. Amén. El mandamiento del Señor es una revelación. ¿Cómo es esto? Bueno, que Dios se presentó al hombre y le dijo, esto es lo que es. No es una conclusión de mi ejercicio mental, de mi ejercicio inquisitor, de yo averiguar, analizar, calcular, sumar la raíz cuadrada, etcétera, etcétera. No, es revelación. Revelación es que Dios en su gracia, en su misericordia y por el amor que nos tiene, nos revela cosas que nosotros de otra manera no la íbamos a saber. ¿Se entiende esto? Y siendo esa la realidad, entonces no puede ser que yo haga la revelación. No puede ser que yo diga, tengo esta revelación y esto es lo que hay. No. Yo puedo ser iluminado en la revelación de Dios. Al estudiar su palabra, se me alumbra la mente. Amén. Sí, eso puede ser. Pero yo no puedo traer una revelación porque yo no conozco más de lo que tú conoces, de lo que tú puedes conocer. Necesitamos que Dios revele. Entonces, partiendo de ahí, vamos a hablar de perdón de pecados. Y el día de hoy solamente vamos a hablar de un elemento de perdón de pecados que es inusual. ¿Y por qué insisto de manera tan drástica y tan fuerte sobre lo inusual? Porque la verdad es que no se compadece con lo que la dinámica humana conoce. Y para que me entiendan mejor, vamos a hablar de que para perdonar, para el perdón de pecados, es necesaria la sangre. Para el perdón de pecados es necesaria la sangre. En un análisis en el libro de Hebreos, que habla a los hebreos, que eran los meritorios y aquellos que recibieron la ley como parte de su herencia, al explicarle a los hebreos, el autor les hace muchos detalles de la ley y de cómo la salvación es a través de Jesucristo. Él dice en el capítulo 9 y verso 22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y yo
ah, ahí rápidamente me doy cuenta de que la premisa con que partimos es muy importante. Porque la verdad, que yo siendo un generalista en mi formación, en el sentido de que he estudiado un poquito de ingeniería electromecánica con termodinámica, resistencia de materiales y diferentes cosas. Luego me estudié sistemas computacionales, donde me ayudó mucho a organizar mi mente para presentar las cosas, para analizar las cosas, pero entonces la teología también aprendida a través de toda mi vida en la iglesia, de repente me doy cuenta de que este concepto, me veo enfrente a la dificultad de que este concepto como que no se relaciona. ¿Qué tiene que ver sangre con el perdón de pecados? Porque ni siquiera estamos hablando de algo que se va a hacer con mi sangre que yo tengo dentro de mi cuerpo. El concepto no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, lo primero es que tenemos que reconocer que es algo inusual. Es algo que no responde a ninguna de las leyes que hemos aprendido en gramática, en química, en física, ni siquiera la física cuántica o la química del carbón. No, no hemos aprendido nada en ninguna de esas cosas, no en termodinámica, no en biología. Entonces, ¿qué es esta referencia que establece que sin sangre no hay perdón? Por lo menos a este punto tengo que decirte que esto nos da el compromiso de que nosotros tenemos que averiguar cómo es esto. Amén. Tenemos que averiguar, porque si no hay perdón de pecados y para tener una relación con Dios, lo primero que tiene que ocurrir es el perdón de nuestros pecados. Entonces tenemos que averiguar. Pero qué bueno es Dios, que Él nos ayuda y nos dio su palabra. Y en ese sentido, en la palabra de Dios, vemos como Dios nos estaba preparando desde los tiempos de Adán y Eva para que nosotros supiéramos, nos diéramos cuenta de esta necesidad. Entonces Dios utiliza una metodología que en cierta forma, cuando eso llega al nivel de la escritura, a nivel del documento, de la información, podemos llamarle antropomorfismo, porque Dios pone en forma humana, expresa de forma humana una realidad que tiene una trascendencia espiritual y es muy difícil de explicar para nosotros. Pero desde el principio, dice la palabra de Dios, hablando en Génesis 3, que comienza explicando el momento en que el pecado entró en la raza humana. Y eso lo vimos cuando hablamos del pecado. Entonces, dice que el hombre y la mujer pecaron. El hombre y la mujer desecharon el mandamiento de Dios. Hicieron lo que bien les parecía, porque algunas atracciones que habían en el medio se llevaron del malo y pecaron. Y de repente, cuando Dios viene, ellos están escondidos y se hacen ropas de hojas porque les dio vergüenza, porque hasta ese momento habían estado desnudos y no había ningún problema. Y de repente cuando pecaron, se miraron y decían, muchachos, tápate eso, bravo. ¿Qué cosas, right? Ay, ay, ay. Pero algo que tenemos que entender en eso que es gracioso es que ellos se hicieron hojas, pero ustedes se imaginan cuánto dura una hoja. ¿Y qué tanto puede una hoja en su consistencia, aunque busquemos cualquier hoja por ahí,
iba a ser difícil. La solución para nuestro problema del pecado, muy débil, inconsistente, inefectiva. Dios tuvo que meter su mano. ¿Y qué hizo Dios? Dice que el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Para cubrir su vergüenza, que es parte del perdón de nuestros pecados, Dios tuvo que sacrificar un animal. Oh, no es eso lo que está diciendo directamente, pero es eso lo que ocurrió en verdad. ¿De dónde sacó Dios las pieles? Dice allí, hizo ropa de pieles, pieles de animales. Hubo que derramar sangre para tapar la vergüenza de Adán y de Eva. Y de repente nosotros empezamos a correlacionar cómo la sangre puede participar en el perdón de pecados, aunque es una correlación relativamente vaga en el sentido de que no es tan clara, tan profunda, pero sí se ve una aplicación de eso. ¿Verdad que sí? Entonces, desde Adán y Eva, Dios nos está preparando para que entendamos eso. Y ya para los tiempos en que el pueblo de Israel está cautivo en el pueblo de Egipto, y comienzan ellos a gritarle a Dios por el abuso que los egipcios estaban teniendo sobre ellos, Dios manda las plagas a Egipto, y una última plaga que fue la que los liberó de allá fue cuando Dios mató a todos los primogénitos de Egipto. Hubo mucha sangre ese día. Y a su pueblo y a aquellos que habían de ser liberados, Dios les dijo que ese día escogieran a un cordero perfecto y lo sacrificaran y se lo comieran, pero que usaran la sangre de ese cordero para pintar los marcos de las puertas. Porque Dios había de enviar el ángel de la muerte para matar esos primogénitos, pero donde quiera que estuviera esa sangre no había muerte. La sangre, dice en el versículo 13, servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo, que es lo que se llama la Pascua, en inglés es Passover, es pasar por encima sin afectar. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocaré a ustedes, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Yo creo que Dios pudo hacer eso sin pedirle permiso, sin darles aclaraciones, y Dios sabe quién es quién. Pero Dios quería enseñarnos a nosotros que para el perdón de pecados se necesitaba la sangre. Entonces la sangre fue la que libró a esos israelitas de la muerte que Dios había enviado. Entonces, de repente, un evento que Dios instituyó para que los celebraran de generación en generación en generación, les iba a estar influenciando sus mentes para un concepto que no era lógico humanamente y no pertenecía a ningún renglón de la ciencia ni de las artes, pero les iba a formar una correlación entre la sangre y la liberación de la muerte, la sangre y el perdón de pecados. La sangre en la Pascua, evidente. Pero no solamente eso, sino que Dios, luego que los libró, los llevó al
al monte Sinaí y les dio las leyes, y de ahí les siguió dando leyes que muchas de ellas están registradas en el libro de Levíticos. Y en el capítulo 4, una de las cosas que él dice es que si alguien peca inadvertidamente, es alguien del pueblo, llevará como ofrenda por su propio pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar. ¿Qué pasa cuando se degolla a un animal? Se le saca la sangre. Donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. ¿Se fijan? Comenzó en el huerto del Edén, sacrificando un animal para vestir a Adán y Eva. Los pone a celebrar la Pascua cuando son librados del pueblo de Egipto. Y después que los lleva al monte Sinaí y los lleva para el desierto, les da las leyes. Y en esas leyes está que cuando se peca, se derrama sangre. No la sangre de un ser humano, no su propia sangre, sino la sangre de un animal. Entonces, para una mente como la nuestra y para una mente dentro del marco humano que no pensaba que la sangre tenía que ver nada con nuestros pecados, Dios nos ha montado en el carril del pensamiento de que la sangre se necesita para perdonar nuestros pecados. Manteniendo y refrescando a través de las épocas, Dios nos da la profecía. Y en el libro de Isaías, capítulo 53, dice, hablando del Mesías, que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. ¿Y gracias a qué? A sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, sobre el Señor Jesucristo, sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la iniquidad de todos nosotros. ¿Se entiende esto? Fíjense cómo Dios continúa introduciéndonos en el concepto de la realidad del perdón de pecados en lo que respecta a la necesidad de que se derrame sangre para la remisión de los pecados. Inusual, no común, pero real. La profecía. Claro que la profecía llegó a su cumplimiento y por eso ya cuando la iglesia habla del plan de salvación, dice, porque así como la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán todos caímos en pecado, por la obediencia de Cristo todos podemos recibir el perdón de pecados. O todos recibimos el perdón de pecados. Amén. Ven cómo las cosas, Dios nos ayuda a cambiar nuestra mente y nos introduce en una diferente dimensión espiritual. Que es importante que se entienda, número uno, aquí no estamos hablando de matar a nadie, ¿ok?
Cuando ni siquiera se está hablando de un suicidio o de un drenarse de sangre uno mismo. No, 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 no. No está hablando de sangre humana en realidad, está hablando de sangre de animales específicamente. Aunque llega el momento en que de repente está hablando de una persona específica, como habla aquí, que como en Adán todos pecamos, en Jesucristo todos recibimos el perdón de los pecados. Así es como Dios ha manejado la cosa a través de la historia y nos ayuda a nosotros a entender el proceso de reconciliación, el proceso del perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo Jesús, que él mismo entonces cuando celebra la Pascua con sus discípulos antes de ir a la cruz, él mismo establece: esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Para el perdón de pecados. De repente, el Cordero perfecto, escogido para la Pascua y establecido en la ley por todas las generaciones, profetizado como el Mesías, se hace carne. Como dice en el Evangelio según San Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y luego dice que el Verbo se hizo carne y conocimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre. Pero no solamente se hizo carne, sino que Él es el Cordero de Dios, como lo introduce Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Como en la Pascua se sacrificó un Cordero perfecto, Jesucristo es ese Cordero perfecto, cuya sangre es capaz de limpiar nuestra maldad. Perdón de pecados. Es la hora, mi hermano y mi hermana, de cambiar nuestros criterios para darle lugar a los criterios de Dios y establecer nuestra fe en terreno sólido, en terreno de la revelación de Dios, de la revelación de su palabra, de la obra de Jesucristo el Señor, y no en nuestros pensamientos volátiles. Muchas de las religiones, o casi todas las religiones existentes, por no equivocarme, digo casi, tienen que el hombre de alguna forma limpia su historia o llega a un balance más positivo que negativo para asegurarse una entrada al cielo. No así en el Evangelio del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es entonces el mensaje, y Jesucristo establece ese nuevo pacto, ese pacto en su sangre para el perdón de los pecados. Es ese nuevo pacto que dice en Hebreos 10 que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. No hay ninguna relación. Lo único es, como dice la palabra, que la ley fue establecida para llevarnos a Cristo, llevarnos al sacrificio perfecto, no de toros y machos cabríos, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios.
Es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos puedan lograr eso. El sacrificio perfecto es el sacrificio de Cristo mismo. Él entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando asimismo un rescate eterno. La salvación que Jesucristo da es la que nos puede llevar a la eternidad. Es la que nos puede ayudar a participar del reino de Dios o del reino de los cielos, de su gloria eterna. Es el sacrificio perfecto. Que en esos capítulos 9 y 10, creo que en el capítulo 10, dice que esas sangres, esos machos cabríos y de machos cabríos y de toros y eso, no pueden hacernos perfectos, solamente nos regulan por fuera. La gente cuando pecaba lo separaban de los demás, pero cuando llevaba su sacrificio y pedía perdón, entonces era restaurado a la comunión con los demás en el pueblo. Pero eso era por fuera, dice la palabra de Dios. Pero si eso lo lograba la sangre de machos cabríos, dice, cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Pero se fijan cómo el perdón de los pecados, el perdón de pecados es un concepto inusual, no común, no científico, no humano, sino es el regalo de Dios de vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, cuando los apóstoles predicaban la palabra del Señor, este era el mensaje. Hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. ¿Cuánto hemos podido entender esto? Recuerden, tenemos que partir de la premisa inicial. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por lo tanto, necesitamos su revelación. Dígase su palabra. Que Él viene dándola desde el principio de la humanidad. Con Adán y Eva, con el pueblo de Israel en Egipto, con las profecías a través de todos los tiempos, hasta establecer un nuevo pacto en su sangre, que luego es predicado por los apóstoles y todos los que creyeran en él. El perdón de Dios tiene una naturaleza inusual, es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por eso el mensaje en un momento hasta choca, porque es diferente. Pero dice ese mismo mensaje en Efesios que en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Y ahí aparece otra palabra que tiene que ver con el criterio del perdón de pecados. Y es la palabra gracia, que más luego vamos a ver, no el día de hoy. Pero ese es el mensaje. El perdón de pecados está accesible únicamente a través de Jesucristo el Señor, el que derramó su sangre para que sea posible la redención de nuestros pecados.
Pero ¿no es cierto que todos los caminos llevan a Roma? Yo digo, pueden llevar a Roma, pero no al cielo, no al Padre Celestial. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Es inusual, es diferente, prácticamente inconcebible, hasta que Dios nos da su revelación. Cuando somos expuestos a la revelación de Dios, de repente todo comienza a tener sentido. De repente todo comienza a aclarar nuestras mentes. No que sea de nosotros, no que pueda ser producido por nuestra inteligencia, pero es la revelación del Padre Celestial. Para que haya perdón de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Por eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Cuando analizamos todos esos elementos, así desde el principio del Edén y de la Pascua y de las profecías y de los sacrificios establecidos entre los rituales y todo eso, de repente vemos como la gracia y la sabiduría de Dios nos ayuda a que alineemos nuestra mente con sus pensamientos. Y no creemos falsos caminos al cielo. Y no creemos falsas metodologías y falsas soluciones para la realidad de nuestro pecado. No. Este es el mensaje. Y al entender todo esto, entonces vemos muy claro por qué es necesaria la premisa que desde el principio tuvimos. No es lo que nosotros pensamos, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Perdón de pecados tiene un gran fundamento. Se necesita la sangre de Jesucristo para la remisión de nuestros pecados. Es la revelación, es la palabra de Dios, y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre del cielo, santificado sea tu nombre, bendito seas, adorado, santificado. Aleluya, reconocido. Eres sabio, eres lleno de gracia y verdad. Y de repente nos das la intuición, nos das la revelación, nos das el conocimiento y traes la paz a nuestros corazones en tus soluciones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a afirmar nuestros caminos y nuestra fe con tu palabra, con tus pensamientos, con tu revelación. Padre, y haznos instrumentos de tu luz para un mundo en oscuridad. Te lo pedimos en el santo nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pónganse de pie, denle gracias a Dios por su revelación, denle gracias a Dios por su bendición para nuestras vidas.